Bueno, hoy vamos a hablar de... Más o menos lo que yo quiero hablar ahora es acerca de la poesía, como... eh, más que nada como un principio sanador. Sanador en el sentido de que, bueno, te puede curar de de muchas formas, o una simple forma de que te interesas en eso y seguís en tu camino. Seguís en tu camino rimando o escribiendo una metáfora que te ayude mucho a lo que sea. Pero lo que yo quiero contar es cómo se nos ocurre esas formas de expresar lo que sería la poesía, poema o como se diga, eh, o rima simplemente. Ese sentido de rimar cuando pegas dos palabras que sean reconocibles, parecidas, pero también en la poesía es más que rimar, es una forma de expresarse frente a la vulnerabilidad del asunto, de, de cómo te sentís en ese momento, o simplemente es una forma parroquial de ser más culto, digamos. Culto en el sentido de que usás el lenguaje, lo intensificás y ahí tenés una forma de expresarte. De forma que el lenguaje que expresás es el lenguaje, la lengua, digamos. La lengua que expresás es más compleja. Eh, y lo que yo busco acá es cómo hacemos eh, esas metáforas que pueden salir automáticamente, automatizadas o, digamos, algo que es trabajado mentalmente desde la memoria, desde la memoria y se trabaja eh, automáticamente o manualmente, de sentido manual. De sentido manual en el sentido de que buscas las rimas que pegue en ese, en ese, en esa métrica, en esa técnica de hacer las cosas, o haces una metáfora que tenga un doble sentido o que tenga un doble sentido, digamos, metafórico en el sentido que querés decir una cosa pero decís otra. Eh, También lo que buscamos en la poesía es expresarse eh, desde muchos términos de lo que sea, ampliar vocabulario, eh, nuestro vocabulario específico, digamos, nuestro registro de poesía. ¿Y cómo se nos ocurre eso? Partamos de la base que es rimar, digamos, o no rimar. Puedes no rimar y hacer poesía igual. Por ejemplo, un libro puede ser poesía también, como que no, los libros pueden ser poesía. Por eso mi libro Estrofas es una poesía que parte del relato, pero también es poético, muy poético. Y también muchos libros son sentencias. Las sentencias son parte de, parte de los libros y parte de las poesías. Sentencias que le podemos decir acotaciones. eh, en un sentido más musical es un o punchline o acote. Una sentencia que es una frase de una barra. Una barra eh, es lo que tiene es lo que tiene la poesía, digamos. La barra es el punto de el, la oración mínima de lo que es la poesía. La barra. O sea, haces una barra, después haces una barra parecida a la otra barra anterior, o puede ser diferente, digamos. Puede ser diferente, puede ser igual, puede ser lo mismo, puede ser lo mismo. A veces es cuestión de técnica, pero también es una cuestión estética. Estética en el sentido de que
Una palabra puede ser embellecida formalmente con un registro muy educado, o puede ser algo que no sea tan educado, digamos, un poco más simplificado. Eso es un formalismo, digamos. Es- Está el formalismo ruso que explican Roman Jakobson, digamos, que tiene ese, tiene ese estilo de que se intensifica el lenguaje ordinario, o sea, se intensifica todo lo que sea la escritura, se intensifica la escritura, se hace más técnica y lo que importa ahí es cómo está escrito más que el mensaje. El mensaje puede ser que no sea tan impactante como lo que es el lenguaje o la lengua misma, que es la regla del mismo lenguaje. Hay que diferenciar lenguaje, lengua y habla, porque el lenguaje es la forma de cómo nace la misma palabra a través de nuestro lenguaje incorporado. Eh, es una capacidad innata, digamos, que tenemos para expresarnos, innata en el sentido corporal, digamos, no en el no, no es innato cuando tenemos que expresar nuestro habla, sino que es algo que es constructivista. E innato es cuando ya saben que viene de nacimiento, que viene ya adquirido desde la biología. Eso hay que tener en cuenta en la poesía, que la poesía no es innata, es una construcción de muchos siglos y lo que uno se construye a través de muchos poetas que transitaron en esta forma de expresarse. O sea, nosotros consumimos poetas en el sentido visual de que leemos eh, una historia, un relato, leemos mucho. Volviendo al tema, eh, volviendo al innatismo con el constructivismo, ya sabemos que es adquirido el lenguaje corporal, digamos, en el lenguaje animal es adquirido también. O sea, un perro puede, como escucharon recién, alertarse de, del sonido y eso es un lenguaje corporal. O sea, pasa un perro y ladra o va directo corriendo hacia él. Eso es lenguaje adquirido eh, que, que tienen los perros, que tienen los animales, digamos. Nosotros somos animales también. Tenemos ciertas conductas que son constructivistas, pero algunas que son adquiridas, como por ejemplo caminar es un lenguaje. eh, Caminar es un lenguaje simple, digamos, es algo que lo hacemos por naturaleza. Eh, la comunicación está en cómo se articulan los movimientos de nuestras manos, de nuestras piernas. Y bueno, la poesía no es innata porque nosotros construimos nuestra visión de poeta, ya sea contemporáneo o clásico, digamos. Clásico cuando ya trascendés a ese momento en que ya te consideran alguien clásico, alguien que ya adquirió conocimientos mediante, mediante el tiempo o que ya trascendió durante el tiempo. Eh, ya cuando sos poeta contemporáneo ya saben que es el tiempo actual o el tiempo actual según el tiempo. Ya saben que es contemporáneo, así que no hace falta explicarlo. Pero
Lo que sí hay que tener en cuenta que como se construye la poesía, nosotros tenemos esas técnicas que no son incorporadas, sino que son agarradas de otros. Son agarradas de otros en el sentido de que tenemos mucho contenido, mucha información en todos lados. Tenemos una idea de lo que es la métrica, una idea de lo que es la métrica. Y ya sabes que la métrica es una separación de sílabas, que podés repetir las mismas sílabas, hacerlas sonar parecido. No puedo improvisar una métrica ahora porque no se me ocurre ninguna. Pero es una métrica, hasta en el habla tenemos esa métrica de que en un momento tenemos que parar, en un momento tenemos que ponernos en contexto lo que es hablar, digamos. El lenguaje es innato, según Chomsky, biologicista. Y bueno, construimos esa métrica en nuestro propio habla. Podemos tener en cuenta que a veces rimamos sin querer. Podemos rimar sin querer. Pero eso no significa que sea innato, digamos. Es algo que ya nuestra memoria está ejercitada para eso. El momento de las pausas es primordial, digamos, para tener en cuenta que la métrica es una cuestión de pausas y forma de leerlo, es una forma de lectura, perdón, esa es la forma de expresarlo, es una forma de lectura. Cuando uno hace una pausa, está dando aire para que el siguiente verso venga con fuerza, para eso. Y bueno, no se trata solo de la métrica, de la técnica o de la estructura, es lo que viene del estructuralismo, lo que uno se estructura cuando hace rimas A, B, A, B, o A, B, B, A, o rimas A, B, B, C, no sé, como quieran explicarlo. Sino también el uso de la metáfora, el uso emocional, digamos, que tienen las letras, las palabras, el uso emocional de lo que quiere transmitir esa palabra, porque es el peso de qué es lo que decís, al momento de transmitirlo, con qué emoción lo puedes transmitir. Una canción puede ser transmitida con emoción, puede ser una letra de folclore. Las letras de folclore transmiten mucho por la voz, por la forma de cantarlo. Y o sea, no se trata solo de técnica, sino de cómo transmitís esa idea. Porque si se trata solo de técnica, vamos a ser formalistas en el sentido de que agarramos muchas técnicas de otros lugares, de otros ya técnicas ya estructuradas. Por ejemplo, un doble sentido ya es una técnica muy usada, es polisemia. La polisemia es cuando tenés dos significados distintos y agarrás en una frase y decís dos cosas al mismo tiempo. Eso ya es muy usado, es muy explotado ese recurso. No tiene sentido ya seguir usándolo. O podés hacerlo por deporte, digamos. Pero también la monosemia tenemos que tener en cuenta, que ya con decir una palabra, un hecho, ya estamos creando un sentido propio de lo que estamos diciendo. Un sentido propio, digamos. La poesía, lo que queremos expresar, está ahí. ¿Cómo se nos ocurre eso? No lo dije todavía, porque yo lo quise alargar mucho. A mí me gusta alargar los conceptos, pero digamos que se nos ocurre por impronta. La impronta que viene de la impronta individual que tenemos para poder consultar hasta los textos, hasta las ideas que tenemos en cuenta. La poesía se trata de eso, que podemos tomar ideas
podemos tomar ideas y captarlas a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a nuestra proyección. La proyección de uno no es la ambivalencia de otros, sino que es la polivalencia que uno se mantiene. La polivalencia ya saben que es dos o más valores. Polivalencia, dos o más valores que uno transita en su propia experiencia. Por lo tanto, lo que es polivalente, que tenemos en cuenta que son las frases, las oraciones, las palabras, las letras. Ya saben que eso es como un doble sentido, pero también no es un doble sentido en sí, sino que son los valores que uno transmite al contar algo. Ya contar algo es una forma de ocurrir la idea. Si quieres contar algo que te pasó a vos mismo, si quieres contar algo que ya es una idea trabajada hace muchos años, o algo que ya tenemos incorporado, como es el innatismo, algo que tenemos incorporado, o también podemos tener en cuenta muchos factores externos, interiorizarnos en muchas situaciones de la vida, digamos, situaciones, por ejemplo, violencia, digamos, cómo podés esquematizar la violencia, qué es lo que pasa en el mundo y cuál es tu mensaje sobre la violencia que se está ejerciendo en este mismo mundo. Y también tener en cuenta eso, que es lo que querés contar, lo que querés expresar, lo que querés proyectar, lo que uno quiere proyectar en su propia letra. Y no solamente algo fantasioso, sino que puede ser algo realista. Fantasioso está bueno también, la fantasía a mí me gusta. Me gusta mucho la fantasía en los libros clásicos, digamos. Por ejemplo, los hermanos Grimm. No estoy leyendo mucho ahora, pero sí leía mucho. Los hermanos Grimm. Pero, bueno, eso, que una forma de relatar lo que estás pensando en ese momento. Y bueno, las técnicas, ya saben que hay muchas, hay demasiadas técnicas de mandar. Lo que uno tiene en cuenta es que es transmitir, digamos. Vamos a ver si podemos ejemplificar una obra. Yo voy a leer un poema que escribí. Pensamiento de fábrica se llama. Ahí lo busco. Pensamiento de fábrica es. Iba a ser una canción, ya tengo la instrumental y todo. Pensamiento de fábrica, ¿cómo podríamos decir eso? Ya te dice del todo el título. Son pensamientos que ya son automatizados. Es algo que ya viene. Vamos a ver. Si lo cuento ahora, a partir de ahora, se van a dar la idea. Por si se olvida de que más de un sueño sucumbió y como una inocencia voz armónica de Walsh volvió a ser una vez más un cuento alegre, y aunque arreglen algo que en sí se rompió y es un pesebre, en la mente de la religión volví a soñar, conversar con seres ilustrados me trajo ciertas experiencias como enloquecer por una creencia incierta tuve que volver, la realidad guarda miles de apariencias y hace que nacer tenga algo que ver con vestir la piel de un ser que pueda pensar con qué, por qué es el ser que complica el misterio, el que toma las riendas en sombra goza de su imperio, un piojo bohemio, de la capa su reino, vive de las ideas, de los otros, de los nuestros,
Muestro formas de soltar un verso frágil con un sistema inverosímil de cuestionamientos propios. Libero el iris viéndome en una sinopsis. Nunca dije que es fácil seguir en crisis, es una sinapsis. Nada distinto, siempre buscan lo igual en una catarsis símil y similar al cuento. Encuentro faunos entre faunas. Las lecciones fuera de una jaula piensan que la libertad es magia. Las versiones de mí mismo son difíciles de usarla. Vivir sin recuerdos es como atarse con cadenas en la rabia. Es fácil contar las cosas que uno odia con bronca prestada. Imposible contar las cosas cuando son vividas de forma exaltada. Son guerras entre mundos que discuten a las malas y el único que gana la guerra es el que fabrica las balas. Los pensamientos son balas de sal ante un pensador que intenta controlar la sala. Con una etapa de disociar saltó razones con diferenciar la daga de quien apuñala. Con un clamor comprendí que perdón lleva el curso a buenos términos. Mientras terminó el mañana consumió el presente de los que tardaban. Comprenderse es una elección del lector que consiguió una comprensión lectora y colectora de un buen proveedor de armas. Libros son más que armas, instrumentos, razones por la cual un personaje abstracto toca por gusto el arpa. Los dedos en calma mientras soplando el viento consideró soltar estrofas con sentimientos de culpa. Al no saber tocar el soneto del alba, Tartini olvidó su charla. Por dentro de miente y no sabe por qué se esconde. Su misteriosa luz repone hueso y karma. En carne no entiende que oculta, consulta en confianza. A su inconsciente inconforme de ser omnisciente lee los sabios como varios mienten. Árboles camuflan el verde, al eucalipto le siente bien el color celeste y cautivar mejillas, curar espasmos y mentes, plasmo conocerme, bajo un silencio enorme y un botezo seco busco desahogarme, nunca es tarde, vuelco en días grises bajo un sol cobarde y vampiros con una luna en sus ojos grandes, quieren esconderse en una trama inconsciente y buscan transmutar en arte. Y las obras son un cuadro grisáceo, con mensajes de amor y odio según el esquema ilusorio, los colores un plagio de color sobrio, el autor felicita al viento soberbio de darle aire al morbo, busca lucrar con eso mientras compongo versos sanos, recetas y condimentos, conocí la letra del ingrediente que agudiza el gusto, por definir que los perros juzgan el plato por olfatos leen en silencio, cegados por la hambruna las matices de cerezo que en cuentos de ancianos se vuelven ramas de un árbol viejo y marcan territorio, quedan los huesos, se leen los vasos, sienten el peso. Bueno, iba a seguir escribiendo, pero ya dije que era mucho y bueno, quise pararlo ahí. Igual no sé si cerré bien, pero lo que quiere decir este poema, no sé lo que quiere decir. Pues es automatizado, es algo que yo lo cuento muy rápido y no se entiende. Se entiende más o menos el concepto, el mensaje. Por eso son pensamientos de fábrica, porque son cosas que ya vienen automáticas y uno no las adquiere. Ya saben que lo repito siempre, que no las adquiere por innatismo, sino las adquiere por haber memorizado, haber practicado mucho. Esto es práctica, digamos. No me enorgullezco de esta práctica que es un poco ortodoxa. Es algo que se practica mucho, pero no transmite nada, digamos. Es un mensaje de embellecimiento. Es como la figura del barroco. El barroco, ya saben que el barroco es viene después del Renacimiento, que el barroco transmite las ideas en un formato más complicado. La forma de escribir es muy compleja. Y bueno, yo podría ser un barroco del siglo XXI, pero por lejos. Pero no muestra un pesimismo. Sí muestra un poco de pesimismo, pero no se trata de centrarme en ese pesimismo. Por ejemplo, digo, el único que gana la guerra es el que fabrica las balas. Es una metáfora que es una metáfora muy directa a lo que es el negocio de la guerra. Para mí la guerra es un negocio. Ya saben que cuando invadís un territorio o cuando hay dos fuerzas que se cruzan, siempre hay uno que gana, que es el que las fabrica las balas, el que fabrica la guerra, el que dirige todo ese circo. Por eso es una reflexión directa. Esa barra me gusta mucho porque es una realidad. Hoy en día está pasando esto de los misiles, las guerras que están pasando en Medio Oriente.
como pasaron siempre en todo el mundo, siempre se pelean dos fuerzas, dos contrarios, se polariza lo que es el, el mundo, digamos. Hay dos corrientes filosóficas que se están chocando, pero para mal, digamos. Siempre pasa que se polarizan los discursos, se polarizan mucho, o sos esto, sos aquello, y eso, no sé si, bueno, eso en un cierto sentido está bien que haya posicionamiento político, pero siempre en un estado democrático, de forma que uno tiene que pensar lo que quiera pensar, lo que quiera implementar. Eso está bien democráticamente, pero ten en cuenta que imponerlo a la fuerza como la verdad absoluta, eso pasa también en la poesía, que impones, bueno, impones cuando sos un gobierno totalitario, digamos, impones que es correcto y que no. Cuando una poesía tiene la palabra libertad, ya es algo que está prohibido. Eso, por eso siempre cuestiono muchas cosas, pero no cuestiono lo que fue la dictadura, digamos, cuando prohibían estas cosas. Ya nos contó Orwell en 1984, cuando hay una sociedad de control. O sea, el control, la dictadura es control absoluto, digamos. Supuesto control absoluto. Y la poesía es una forma de liberación. Es algo. Es lo mismo que hace Orwell con su libro, que es una forma de liberación a sí mismo cuando él peleó eh, la batalla en España. Hay un libro. No me acuerdo, creo que era Murcia por ahí. Él peleó en una guerra con el gobierno de Francisco Franco. Orwell estoy diciendo. Eh, y bueno, él tiene mucha experiencia en lo que es la guerra. Sí. Es inglés, pero peleó en España. Eso hay que verlo. Porque era. Bueno, era muy de izquierda Orwell, pero tenía su punto. Tenía su punto. Tenía su punto, sí. También está Rebelión en la Granja, que me contaron que es. Yo todavía no leí del todo, yo leí el primer capítulo. Pero cuenta sobre el estalinismo de Stalin, y marca una sociedad de poder que se levanta, el pueblo que se levanta ante el poder. O sea, la granja sería el pueblo, y ya saben que la metáfora es que el hombre que tiene la granja sería el dictador de esa misma granja. Eso es lo que se interpreta en ese cuento o relato, lo que sea, que es una fábula se dice, fábula, que es una fábula muy conocida. Y bueno, en 1984, que es una sociedad de control, que es una dictadura, digamos, que parece de fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, pero está contada en 1950, ya cuando había pasado la Segunda Guerra Mundial, ya había pasado la Guerra Civil. Siempre se cuenta que en 1984 hay una oleada de información que te contaba, que te desinformaba de lo que era la guerra en ese mismo universo, que Eurasia se peleaba con Estasia, pero era al revés. Y lo que cuento acá es que la poesía también es una forma de posicionamiento político, digamos, si se requiere eso. No es liberación
al completo, sino que es una forma también de posicionarse en lo que es la sociedad. Posicionarse no en un partido, digamos, está bien que sea un partido o no, bueno, eso no está prohibido, no es algo ilegal, digamos, posicionarse en un partido, sino que es algo que es un pensamiento que tiene intenciones políticas y, por ejemplo, si buscas una poesía del 24 de marzo, eh, siempre se encontrará un posicionamiento político según qué partido, digamos. Puede ser, puede ser algo financiado por el gobierno de la provincia o algo que sea lo contrario, digamos. Para tener en cuenta que a veces... Ahí ladró mi perro recién. No, que se trata de quién viene la mano. Porque ahora la democracia financia, no podemos decir financia o podemos decir que condiciona los discursos según lo que uno piensa, pero no es de parte del poder, sino del pueblo, que el pueblo es quien decide que es aceptable o no, digamos, eso de la democracia, porque está bien tener la libertad de expresión, pero hay un límite. Pues, por ejemplo, ya sabemos que no se puede decir tantas, ¿cómo decirlo? Tanta blasfemia, digamos, ya te ya como que decir tanta blasfemia o ejercerse una violencia en la escritura, como que no es aceptable. Es aceptable en el modo de libertad de expresión, pero ya no es aceptable para el pueblo, digamos. Y bueno, vamos a continuar con esto. Así podemos ampliar este concepto. Así que lo dejo acá y después hablamos un poco más.